Y atención porque comenzamos, está pasando con información de último momento. Se conoce la inflación de febrero, Sofi, más alta de lo que se esperaba, dando una cifra interanual altísima. Altísima, Caro. Estamos ante la inflación interanual más alta desde la salida de la hiperinflación en 1991. Tenemos en este momento 6,6% de inflación mensual para febrero. Más que en enero, Caro, incluso, que recordás que había sido de 6%. 6,6% te diría más que lo que esperaban las proyecciones, ¿no? Porque se esperaba una cifra entre el 5,7 y el 6,5. Recién lo veíamos juntas y nos sorprendimos las dos, ¿no? Nos sorprendíamos porque obviamente este dato está un poco más arriba y más alejado de lo que esperaban las proyecciones. Repaso un poco los datos, entonces ahí tenemos perfecto en placa. Mensual 6,6%, interanual 3 cifras finalmente en la Argentina de nuevo, 102,5% la inflación interanual, es la más alta, les reitero, desde la salida de la hiperinflación. Estoy hablando del año 1991, ¿sí? Ahí teníamos cifras interanuales, hasta ahí nos tenemos que remontar, es decir, si naciste después del 91, esta es la inflación más alta de tu vida. Esta es la inflación más alta de tu vida. La acumulada ya la tenemos en 13,1%. Siempre nos gusta poner en perspectiva a vos y a mí, ¿no? Me parece que esto es importante de remarcar. Inflación mensual en la Argentina es equivalente, por ejemplo, a lo que fue la inflación anual en Brasil en 2022. Ya sé que no hace falta que les expliquemos, pero me parece que hay veces que se pierde la perspectiva porque quedamos en esta endogamia constante de la economía, sí, ¿no? Y no nos damos cuenta de el desastre que estamos viviendo. Bueno, Brasil tuvo meses de deflación, Sofi. Exactamente. Estuvo incluso vamos a ver los ese rubros. Escenario. A ver, vamos a ver los rubros, pero miremos muy de cerca las cifras, ¿no? 102,5% interanual es una barbaridad. Muy lejos, Sofi, de la proyección de que en meses próximos podamos tener una inflación mensual que ronde el 3%. En abril. Un poco más arriba. En abril, no en meses, ahora, dentro de 2 meses. Digamos. Dentro de 2 meses, aquella quimera del propio ministro de Economía. Mira, Caro, acá en los rubros hay un dato, te diría que es peor incluso. Mira lo que fue alimentos y bebidas no alcohólicas. 9,8%, casi 2 cifras de aumento de alimentos y bebidas no alcohólicas. En y lo acá, que más te cuesta ajustar. Lo inajustable. Lo más inflexible. Exactamente, exactamente. Casi 2 cifras. Acá tiene que ver obviamente el aumento de la carne, Caro. Frutas y verduras también aumentaron mucho durante el verano. Sigo con un par de rubros. Sigue comunicación, 7,8%. Restaurantes y hoteles, 7,5%. Ahí está el nivel general. Y luego ya sigue bienes y servicios varios, recreación y cultura, salud, todo un poco más abajo. Me quedo con el dato de los alimentos casi llegando a las 2 cifras en febrero. La carne no dejó de aumentar. No es que aumentó en febrero y ahora no aumenta más durante el año, ¿eh? Se vienen meses complicados con la carne. Entonces, ¿a dónde nos va a dejar esto, ¿no? Con el índice de inflación y la participación de los alimentos, que recuerden que tiene un peso específico muy importante adentro de lo que es el índice de precios al consumidor, pero no solamente en la técnica, sino también en el bolsillo de las familias y en el gasto y la composición del gasto de los hogares. Cuanto menores son los ingresos, mayor porción de los gastos se tienen que gastar en algo tan inelástico como los alimentos, ¿no? Es inviable hacer un ajuste. A esto, Sofi, pensemos el horizonte hacia el mes de marzo, y digo, repito, porque algunas de las proyecciones y objetivos hablaban de una inflación mensual que comenzara con la cifra 3 dentro de 2 meses. Muy, muy difícil si consideramos, por ejemplo, que el rubro educación, que es bajo, no es bajo en cuanto a lo que impacta la inflación, pero que es bajo comparado con el resto de los ítems que estamos desglosando, va a impactar ahora en la inflación de marzo, Sofi. Claro, totalmente, Caro, totalmente. Bueno, de aquí en adelante yo te diría que es matemática pura. Es muy difícil que en abril tengamos una inflación que empiece con el número 3, ¿no? Esto fue, recordemos, palabras del ministro de Economía, Sergio Massa, hace apenas algunos meses. Dijo, para abril esperamos tener una inflación
que empiece con 3, se refería a un 3, algo por ciento. Bueno, ya está difícil, ¿no? Para marzo nos espera algo muy alejado, incluso te diría que enero y febrero deberían ser meses de inflación un poco más bajas respecto de marzo, ¿no? En marzo se reactivan muchas actividades, la vuelta al colegio, bueno, lo que ya sabemos que ocurre después del verano, de enero y de los meses más fuertes del verano, mejor dicho, pero realmente un número feo porque no se esperaba esta variación, se esperaba, si querés, un poco menos. Estoy pensando varias cosas a la vez, ¿no? Por eso estoy pensando en nuestra conversación antes del aire. ¿Te acordás que te pregunté, bueno, las proyecciones 5 y algo, 9, 6%. Cerca de 6. 6,6 realmente no era una cifra, por lo pronto, esperada por quienes estaban conociendo cuáles eran las proyecciones. Por supuesto, era altísima. 6 de inflación mensual es altísimo. Es lo que muchos países tienen o acumulan en un año. Pero, Sofi, realmente sorprende, ¿no? Absolutamente, Caro. Y mientras tanto estoy pensando, ¿no? ¿Qué va a pasar con la tasa? Si esta semana hay reunión de directorio del Banco Central, cómo hacer preguntas que se pueden hacer en sus casas, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi plazo fijo? ¿Qué va a pasar con el costo de mi tarjeta? Bueno, vamos a ver de aquí en adelante si el Banco Central maniobra también sobre este dato que se acaba de conocer, ¿no? Desde septiembre que no toman la tasa. ¿Cómo empuja esto otras expectativas, no? Cuando se habla mucho, a veces se utiliza como excusa de inercia inflacionaria. Claro, un dato de estas características no puede no distorsionarte el resto de las decisiones en hacia adelante, ¿no? Decís. Y claro, uno toma las decisiones, obviamente, con lo que ya conoces, ¿no? Ex ante, y bueno, ex post, mejor dicho, discúlpenme, y también con las expectativas hacia adelante, ¿no? Y esto no deja un buen seteo de expectativas, ya tener más de un 13% acumulado en un solo bimestre. Como ya les dije, marzo probablemente con otro número y otro dato feo. Inflación interanual ya de 3 cifras y por arriba del 100%, o sea, 102,5%. Les reitero que esta es la inflación interanual más alta desde la salida de la hiper, desde 1991, que no se veía un dato así. Si naciste después del 91, esta es la inflación interanual más alta de tu vida. Me animo a utilizar esta palabra sin miedo a estar exagerando. Es hasta casi traumático, Sofi. Es casi traumático. Si vos pensás que hay países que con una inflación interanual de cerca del 10% salen a las calles, por supuesto porque tiene un impacto enorme en la toma de decisiones y en tu proyección de futuro, pensar en la inviabilidad de un proyecto de vida en un lugar donde la inflación interanual supera las 3 cifras, la verdad que es una experiencia traumática. Traumático totalmente. Te voy a sumar 3 datitos más que tienen que ver con las variaciones interanuales de algunos rubros, ¿sí? Más allá de lo que pasó con la inflación interanual, que de nuevo llegamos a las 3 cifras, ya hay varios rubros que están en este club de las 3 cifras. Por ejemplo, prendas de vestir y calzado, 121,7%. Lo estoy leyendo a ojo, no está ordenado, discúlpenme. Restaurantes y hoteles, 116,4%. Bienes y servicios varios, 106,8%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 108,4%. Alimentos y bebidas no alcohólicas está apenas por arriba de la variación interanual, 102,6%. ¿Qué más tenemos? A ver, equipamiento y mantenimiento del hogar, 102,4%. Digo, son todos rubros que pesan muchísimo sobre el bolsillo de todos los argentinos, ¿no? Y todo lo que esto está generando de nuevo. Vos bien lo decías, en las expectativas de aquí en adelante, en lo que es las decisiones de compra, de inversión y de ahorro. Y algo más que te estoy buscando acá en vivo es el cuadrito de alimentos. No hace falta que lo mostremos porque la verdad que es un chino para poner en pantalla. Pero mira lo que fue el aumento del asado, 28,6%, carne picada, 35%. Estoy hablando de variaciones mensuales, Caro. Sí. Variaciones mensuales. Paleta, 33,5%, cuadril, 34,3%. Nalga, 32,8%. Y también estoy viendo cómo se distribuye por regiones geográficas de la Argentina esta variación interanual de la inflación. Y digo, en algunos casos, acá estoy viendo en el NOA, 104,1%, claro, ¿no? La variación interanual. Muchos lugares de la Argentina donde hay un porcentaje muy importante de población en situación de vulnerabilidad, ¿no? Fíjate qué cruel y perversa es la inflación. Por eso cuando decimos que esa fiesta de emisión donde parece que lo caro sale barato, bueno, terminan pagándola muchas veces los más frágiles. Mira, Caro,
acá me pasan un dato, es la inflación más alta desde septiembre de 1991. Fue un 115% en ese momento la inflación interanual y en este momento la tenemos por arriba del 102%. ¿Sí? Recordemos, en ese momento, la salida de un periodo muy traumático de la historia económica argentina, ¿no? No, fíjate, ahí está la variación mensual, la de febrero, ¿no? El dato de febrero, 7,8 en el noreste. En el noroeste, 7,3. Digo, para tener en cuenta y además despejar algunos mitos. Viste que generalmente se decía, bueno, hay más o el costo de vida se incrementa más en la Patagonia o hay más peso sobre el costo de vida en la Patagonia. Bueno, fíjense cómo está incrementándose en el noreste y noroeste de la Argentina. 7,8, 7,3, Cuyo 6,7, Gran Buenos Aires 6,7, la región pampeana 6,4 y la Patagonia 5,8. Bueno, que fue el IPC núcleo también, ¿no? Es lo que no tiene en cuenta la estacionalidad. 7,7%, eso es un mal dato y miran mucho en el Banco Central ese dato para tomar decisiones de tasa. Y, por supuesto, también lo miramos nosotros para tomar decisiones sobre un proyecto de vida. Sofi, te pido que te quedes, vamos a sumarlo a Gonza Asís desde Casa Rosada. Esto tiene una repercusión política seguro y cada vez hay menos en ese pequeño barco o bote del albertismo, porque es muy difícil defender una gestión que exhibe estos resultados, Quiero que me cuentes qué está pasando en la trastienda política, Gonza. Bueno, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sofi. Mirá, en la trastienda política lo primero que pasa es que se reacomoda inmediatamente el panorama de lo que son las candidaturas electorales para el Frente de Todos. Sergio Massa, que es el ministro de Economía, está completamente agarrado a la suerte argentina en términos de qué pasa con la inflación. Si continúa este nivel inflacionario, te diría que esto ya parece que es básicamente, digamos, irremontable. Sergio Massa, en este contexto, insisto, en este contexto pareciera que fuese muy difícil que se convierta en candidato a presidente de la nación por esta fuerza política. Porque justamente al ministro lo primero que hacemos es, digamos, juzgarlo por cómo ataca los principales indicadores de la macroeconomía. Y en la Argentina la inflación es, ustedes saben, el principal indicador de la macro junto con empleo y pobreza, pero hoy inflación es el que deriva después, ¿no? Porque con inflación hay menos empleo, con inflación hay más pobreza. Segundo, va a cambiar seguramente mucho el discurso de campaña del Frente de Todos, Caro, Sofi. ¿Por qué? Porque ya no hay argumento para decir que la inflación es un fenómeno mundial. Es cierto que los países del mundo han experimentado alzas en el índice inflacionario, pero ninguno a esta altura. Miren, voy a contar el ranking de países con peor inflación en el mundo. Primero en el ranking, Zimbabue, 339%. Segundo, Venezuela, 155,8%. No estamos hablando de la interanual. Tercero, Líbano, 123,5%. Y número 4, en todo el mundo. Escucharon bien, en todo el mundo, la República Argentina. Vamos a ver el índice, la tabla de posiciones al revés. A ver, países, por ejemplo, con inflación muy baja, caso de Palestina, 0,3% interanual, China, 1% interanual, Maldivas, 1,4% por año, por año. Claro. Por ejemplo, Panamá, 2,1% por año, Alemania, 2,4% por año. ¿Saben cuál fue la inflación alemana en febrero? Menos 4,5%, es decir, 4,5 puntos por debajo. Deflación, es decir, tuvieron una recuperación del poder de compra de su moneda, es increíble. Gonza. Bolivia, que es un país como... Sí. Acá con Caro nos sorprendíamos, ¿no? Antes de entrar al aire, cuando apenas sale el dato, con este 6,6%. Sí. ¿Para vos se lo esperaban? No sé si recogiste alguna impresión de parte del equipo económico de qué esperaban para febrero. ¿Se suponía que iba a dar un poquito más abajo? Hasta las consultoras macroeconómicas, si querés, digamos, que están en las antípodas de lo que está haciendo este gobierno, te decían más cerca de 6 que de 7, ¿no? Sí, y todos querían el 6, Sofi, esa es la realidad. Todos querían el 6. Ahora, vos lo sabés muy bien, sos la especialista en economía de este equipo, yo no te voy a contar nada que no sepas. La inflación es un fenómeno que tiene una mesa con muchas patas. La más importante es la emisión monetaria, pero hay otras también muy importantes, como por ejemplo la velocidad con la que circula el dinero, y otro es, un dato central de la inflación, es la expectativa. Es
Es decir, el gobierno siempre tiene a fin de mes la sensación de que puede controlar la expectativa por una supuesta buena relación con los formadores de precios y que por eso la inflación no va a ser tan alta. El tema es que la emisión monetaria, Sofi, la velocidad con la que circula el dinero y el libre juego de la oferta y la demanda con la cual los bienes y servicios se ofrecen y se venden en la Argentina es implacable. Es implacable. Es decir, el gobierno no tiene herramientas a fin de mes para poder controlar esto que hoy se vuelve inevitable. Yo decía esto, quería leer la inflación de Bolivia y con absoluto respeto por un país hermano latinoamericano que no ha tenido históricamente ni las bendiciones en recursos naturales, recursos humanos, recursos culturales que tiene este país, que es la Argentina, que es riquísimo. Bolivia experimentó, chicas, una inflación de menos 0,1% en febrero. Tuvo deflación Bolivia. Y la interanual de Bolivia es de 2,6 anual. Esa es la situación que golpea a este gobierno y especialmente al ministro de Economía, que ahora tiene que salir a ver cómo remontar esto, porque ustedes lo decían, Sofi, ¿se acuerdan cuando lanzaron precios justos que dijeron que para el mes de abril la inflación iba a ser con un 3 adelante? Claro. Y todavía estamos con 6 adelante. Muy difícil. Sí, a ver, cuando se repasan estas cifras, está muy bien y es muy pertinente lo que trae Gonzalo también para tomar perspectiva de cuán grave es la situación. Por supuesto, no queremos ser alarmistas, pero estamos hablando de una inflación interanual de 3 cifras. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Muy grave. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto es de una situación muy grave. Y está muy bien la comparación, porque no es que, bueno, ok, son países que tienen una historia de solidez institucional, tienen vaivenes como los tiene la Argentina y procesos de crisis política muy profunda como la tiene la Argentina. Digo, vemos el caso de Paraguay, las cifras de la macro paraguaya realmente son muy sorprendentes. Y cuando años atrás nosotros íbamos a hacer un informe, lo que repetían referentes de uno y otro espacio político es, aquí con el Banco Central no se juega. Para nosotros la buena salud de las cuentas públicas es un bien público. ¿Qué quiere decir? Que trasciende a lo que quieras hacer si estás circunstancialmente en el poder o no. Me parece que ahí hay algo clave, que es profundamente político más que económico, Gonza. Sí, ahora, para hacérsela fácil a nuestra teleaudiencia, que seguramente nos debe mirar, y claro, ellos son los principales, ellos y ellas, los principales, las víctimas de esta inflación, ¿no? Los que padecen esta inflación. Digo, los países que funcionan bien, en los cuales los bancos centrales son entes independientes, profesionales, controlan la emisión monetaria y no permiten que los gobiernos de turno se quieran financiar con el tesoro. Claro. Por lo tanto, al no emitir tanta plata y menos plata circulando, menos billetes circulando por el sistema, entonces la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen, dividido la cantidad de billetes, siempre es beneficiosa para esos países. Claro. Y la inflación, es decir, el poder de compra de la moneda es súper alto. En Argentina tenemos un montón de plata dando vuelta por el sistema y muy pocos bienes y servicios, chicas. Con lo cual, pero aparte, Gonza, una moneda que realmente, claro, mucho valor de compra. Una moneda que no existe, lo dice la vicepresidenta, no lo tengo que decir ni yo. Una economía bimonetaria, de totalmente, hecho. Sí. Es muy difícil, es muy difícil, me parece, en este contexto, chicas, que este gobierno no reciba un impacto fuerte en términos de opinión pública, que es lo primero que están mirando. De hecho, yo no quiero spoilear a nuestro querido Nicolás Castrovillari, nuestro productor, pero hoy fue el propio Jorge Ferraresi que en una nota que dio por radio, estamos hablando de un exministro del gabinete de Alberto Fernández, el intendente de Avellaneda, básicamente lo que está planteando es que es muy imposible que Alberto Fernández en este contexto pueda ser candidato a presidente de la Nación. Ferraresi dice, Sergio Massa, escuchen el título, es tremendo, Sergio Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. La metáfora del helicóptero nadie la desconoce, todos la conocemos. Gonza, es la de un gobierno que estaba a punto de irse. Es muy impactante esa textual, y más impactante aún es escucharlo al propio Ferraresi. Si te parece, lo compartimos. Dale. Y enseguida, por supuesto, seguimos la charla. Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precio importante, y Sergio vino a poner un freno a eso, a cambiar una síntesis también, porque también nuestro gobierno tenía, ¿te acordás? En aquel tiempo tenía separados distintos ministerios que tenían que tener una acción en común con respecto al tema de dólares, de compra de insumos, todo ese
ese tipo de cuestión de la balanza comercial, y Sergio vino a poner un orden en eso, que la verdad que fue una tarea titánica y lo sigue haciendo cada uno de todos los días. No implica que eso resuelva la cuestión, porque evidentemente los objetivos que nos planteamos no se pueden cumplir. Entonces, en esa cuestión que no se pueden cumplir tiene que ver, y fíjate que este año se están pagando en el orden de los 6.000 millones de deuda. Bueno, a ver, Gonza, la textual es de... Sí, y voy más allá. Y me parece que hoy, en un día como hoy, abriendo un noticiero con el dato que abrimos, esto es de una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Porque además, ¿qué les queda al resto de los argentinos y a los tantísimos votantes que han tenido y han puesto el voto de confianza en ellos? Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero, como si fuera a decir nada, lo dice Ferraresi. Es tremendo, es tremendo. O sea que lo charlábamos mucho, siempre acá tenemos esta costumbre de contar, de mostrar públicamente nuestros debates, y es muy lindo contar la cocina de este noticiero. Hoy charlábamos con Nicolás, nuestro productor de este tema, y yo le dije, o sea que es tremendo lo que dice Ferraresi, y al mismo tiempo, ahora te voy a leer una declaración que no figura en el audio, que está dotada, Caro, de una cuota bastante de razonabilidad. Porque él, en este contexto que claramente es tremendista y que es muy responsable usar esa metáfora en un momento en el cual mucha gente inmediatamente pensemos en nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros padres que pasaron mal esa época sobre todo, ¿no? El helicóptero es el corralito, el helicóptero es perder todo, el helicóptero son los Bodén 2012, es el cierre de algunos bancos, es la catástrofe total, es irresponsable. Ahora, Ferraresi después mira lo que dice, que acá recupera, me parece, en su discurso la racionalidad cuando dice: hoy no es natural que Alberto Fernández vaya de candidato, porque hay cosas que no las hemos resuelto. ¿Por qué te votan en la Argentina? Porque tienen expectativas. Si las expectativas las cumplís, te vuelven a votar. Y si no las cumplís, no te vuelven a votar. Hay un montón de temas que no se cumplieron. Ahí como que el hombre le pone al frente de todos una cuota de racionalidad, porque, digamos, está haciendo autocrítica también fuerte y le está pegando fuerte al presidente. Pero repito, y tenés toda la razón del mundo, la metáfora que eligió para hablar del contexto en el que asume Massa es tremenda, sobre todo para la gente que la pasó muy mal allá por el mes de diciembre del año 2001. Fortísima, fortísima. Muchísimas gracias, Gonza. Enseguida retomamos el contacto con vos allí en Casa Rosada. Dale.